Aquí comienza 30 minutos de economía, con la información local, nacional e internacional, para enterarse de todo el acontecer diario de la economía. 30 minutos de economía. Dirige el periodista Gustavo Zavala Berrío. Buenos días. Bienvenidos a la emisión 1389 de 30 minutos de economía. Hoy es martes 17 de febrero del 2026, es el día de los 7 santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María y de los santos Rómulo y Alexis. Además se conmemoran el martes de Carnaval, el Año Nuevo Chino y los días mundiales de la resiliencia del turismo y de la motricidad orofacial e internacional del juego responsable. El pico y placa metropolitano para hoy es para vehículos con placas terminadas en 0 y 3 y para motos de 2 y 4 tiempos que inicien en esos números. Para los taxis cuyo último dígito de placa sea el 4. Saludamos a quienes nos sintonizan en Facebook Live y en YouTube y además los invitamos a que nos sigan en esas redes sociales, además de Instagram y TikTok, como 30 minutos de economía y en X como @30 minutos de economía. Comenzamos con los titulares de esta emisión. Al aire, 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. La economía colombiana creció 2.6% en 2025 según cifras del DANE, mientras que en el cuarto trimestre avanzó 2.3% frente al mismo periodo del 2024. El gobierno nacional, empresarios y sindicatos coincidieron en respaldar el aumento del 23.7% del salario mínimo para el 2026. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del Grupo Mitesa aprobó la emisión de 19 millones de acciones preferenciales sin derecho a voto. La alcaldía de Medellín radicó ante la Curaduría Urbana los estudios técnicos y el anteproyecto arquitectónico para modernizar el estadio Atanasio Girardot. Bancaria advirtió que las inversiones forzosas en el sistema financiero podrían encarecer el crédito y afectar el crecimiento económico del país. La Registraduría Nacional confirmó que más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones al Congreso de la República. La Superintendencia de Sociedades admitió el trámite de validación judicial del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización de Almacenes Flamingo. En acciones se transaron en la Bolsa de Valores de Colombia 57.503 millones de pesos. Ecopetrol con 10.824 millones fue la más movida, Éxito la más valorizada, 3.20% a 5.160 pesos. Y Celsia la más depreciada, 2.96% a 4.910 pesos. Los índices de la bolsa comenzaron mixto la semana, con alza del de liquidez 0.27% y caída del MSCI Colcap 0.30% y del Colip 0.41%. Debido a que ayer fue festivo en Estados Unidos por el Día de los Presidentes y no operaron los mercados bursátil ni financiero, se mantiene el precio de la carga indiana de café pergamino seco de 125 kilos en las cooperativas de cafeicultores del país en 2.190.000 pesos en promedio y la libra de grano en la bolsa de Nueva York en $3. Asimismo, la tasa representativa del mercado que elegirá para hoy es la misma de ayer, 3.652 pesos con 89 centavos. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Nuestra ciudad es de artistas y por eso creamos Medellín Music Lab. Ya conectamos con la industria musical a más de 3.000 personas. Apoyamos a nuestros artistas. Medellín es talento. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La economía colombiana creció 2.6% en 2025 de acuerdo con cifras preliminares del DANE, mientras que en el cuarto trimestre avanzó 2.3% frente al mismo periodo del 2024 y 0.1% frente al mismo trimestre inmediatamente anterior. El crecimiento anual estuvo impulsado principalmente por el comercio, el transporte y los servicios de alojamiento y comida, que crecieron 4.6%. También sobresalieron actividades de administración pública, educación y salud, con alza del 4.5% y actividades artísticas y de entretenimiento 9.9%. En contraste, la minería cayó 6.2% en 2025, afectada por menores niveles de extracción de carbón, petróleo y minerales. La construcción también presentó resultados negativos, con una contracción del 2.8% anual. La industria manufacturera mostró una recuperación moderada, con un crecimiento del 1.9% en el año. Administración pública y defensa, seguridad y educación, así como comercio, transporte y alojamiento fueron las que más crecieron, mientras que construcción y explotación de minas y canteras, las actividades que más descendieron, recalcó
la directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras. Para el último trimestre de 2025, el crecimiento anual de las que más contribuyeron fueron Administración Pública y Defensa, Educación y Actividades de Salud Humana, crece 4,8%, aporta 0,9 puntos porcentuales. Y tenemos muy dinámico las tres subramas, tanto Administración como Salud como Educación. Le sigue Comercio y Reparación, Transporte, Almacenamiento, Alojamiento y Servicios de Comida, crece 3,4%, una contribución de 0,7 puntos porcentuales, jalonado principalmente por comercio y reparación, comercio mayorista como minorista muy dinámicos este último trimestre. Y las que crecieron, construcción, menos 2,6%, una contribución de menos 0,1 punto porcentual, este decaimiento jalonado por obras de construcción residenciales y no residenciales, pero que es amortiguado por lo que sucede con obras civiles. Y explotación de minas y canteras, menos 2,9%, menos 0,1 punto porcentual, jalonado por lo que sucede sobre todo con todos los metales. Mauricio Hernández Monsalve, economista del BBVA FICEF, resaltó que tras los resultados del 2025, la economía colombiana crecería este año 2,8%. El comportamiento reciente de la economía, los indicadores líderes y toda la información económica anticipan que durante 2026 el crecimiento económico podría ubicarse en el 2,8%. Este crecimiento durante este año se dará a dos velocidades. Un primer semestre liderado por el consumo y por el gasto de los hogares, impulsado a su vez por el incremento del salario mínimo y el impacto nominal que esto influye, y un segundo semestre con desaceleración cuando el efecto del salario mínimo se diluirá parcialmente, pero habrá menor capacidad de compra por la subida de la inflación y las subidas de la tasa de interés. Uno de los retos para el 2026 será mantener los niveles de inversión que habían repuntado en los últimos meses del 2025, afirmó Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. Hacia adelante seguimos viendo una fortaleza en el consumo desde los hogares. No obstante, se vienen unos retos de condiciones macroeconómicas más desafiantes en el 2026. Sabemos que la inflación estaría impactada al alza en línea con el aumento del salario mínimo y el elevado efecto de indexación, a lo cual también se suma ahora una ola invernal todavía por ver cómo se transmite en precios y menor producción. Asimismo, también tenemos unos hogares que enfrentarán unas mayores tasas de interés y que si bien vemos un consumo que no necesariamente está apalancado en el crédito, pues enfrenta lo que será una primera mitad del año todavía con un cierto nivel de incertidumbre, producto pues de un año electoral. La disminución del dinamismo de sectores como la agropecuaria, entretenimiento y el gasto público, entre otros, impactó el crecimiento económico y de paso se ubicó por debajo de las predicciones de analistas y del mismo Banco de la República, que esperaban una expansión superior al 2,8%, comentó Jacqueline Piraján, economista del DaVivad. Colombia presenta un panorama algo mixto en su crecimiento económico. Observamos que el consumo de los hogares se mantiene robusto y se refleja especialmente en el sector de los servicios, pero encontramos que hay otras ramas de actividad que siguen débiles, tal es el caso de construcción y minería, mientras que en la parte agro parece que esas bonanzas que tuvimos en el pasado se están empezando a normalizar y en algunos casos a marchitar. En medio de lo anterior, en DaVivad seguimos anticipando que el Banco de la República tiene espacio para seguir subiendo las tasas de interés. Probablemente lo hará en las próximas 2 reuniones para llegar a tasas de interés cercanas al 12%. Por el lado de los gremios, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera Castaño, sostuvo que la inversión no está impulsando la economía con el alza de solamente 1,3%, mientras que el PIB de edificaciones cayó 7,5%, completando 2 años y medio en terreno negativo. Por ello, insiste en la reactivación de la inversión privada con estabilidad y reglas claras. Precisó que recuperar la vivienda no es un tema sectorial, sino estratégica de país, ya que la construcción encadena 34 subsectores económicos, moviliza capital privado y dinamiza la producción nacional y genera empleo formal. A su vez, María Claudia Lacuti, presidenta de AmCham Colombia, señaló que si bien creció el PIB, el país no puede conformarse porque no es un giro estructural y no es suficiente ni sostenible. Si el motor sigue siendo consumo y gasto público con inversión débil y manufactura, apenas reaccionando el crecimiento se agota. Necesitamos pasar de intermediación a transformación, reindustrializar, agregar valor, innovar e internacionalizar. Sobre todo, darle viabilidad al sector empresarial. Hoy vemos más maquillaje que cirugía, acotó María Claudia Lacuti.
Finalmente, Jaime Alberto Cabal, simplemente presidente de FENALCO, afirmó que la estimación del PIB del gobierno nacional del 2.9% no se cumplió, al tiempo que la inversión cayó 9.3% en el cuarto trimestre y creció 2.1% en todo el año. Este comportamiento se explica, advierte, por la incertidumbre jurídica. La ciudad avanza con obras estratégicas como la ampliación del estadio Atanasio Girardot para 60.000 espectadores y nuevos escenarios deportivos. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. El Gobierno Nacional, empresarios y sindicatos coincidieron en respaldar el aumento del 23.7% del salario mínimo para el 2026, a pesar de que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que lo fijó por falta de justificación técnica suficiente. Durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación Laboral, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, anunció que el Ejecutivo acatará la orden judicial y expedirá un nuevo decreto transitorio en un plazo máximo de 8 días. De lado y lado de la mesa hay una opinión mayoritaria en favor de mantener el incremento del 23.7% del salario vital, que es una manifestación que a nosotros nos parece es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Digamos que todas las opiniones que se expresaron en esta sesión de la Comisión de Concertación se pronuncian en favor de no alterar ni generar incertidumbres en el mercado laboral colombiano y en el comportamiento global de la economía, toda vez que este salario vital ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial. Según el Gobierno Nacional, la mayoría de los participantes en la reunión consideró que modificar el porcentaje generaría incertidumbre en el mercado laboral y en la economía. Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se expresó preocupación por el impacto del aumento en las pequeñas y medianas empresas y se anunció que se estudian medidas de apoyo como crédito de fomento y mecanismos para sostener el empleo formal. Para todas las partes, el salario vital es un derecho adquirido de los trabajadores, precisó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas. Para el gobierno, para buena parte del sector empresarial y obviamente para la totalidad del movimiento sindical representado en la mesa de concertación, el salario vital es ya un derecho adquirido por los trabajadores. Y estamos convencidos de que reversar un derecho adquirido por los trabajadores es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, FENALCO advirtió que mantener un incremento del 23.7% podría poner en riesgo más de 700.000 empleos formales y agravar las dificultades para 2.1 millones de personas desempleadas y más de 13 millones de trabajadores informales. El gremio insistió en que el nuevo decreto debe ajustarse estrictamente a los criterios de inflación y productividad establecidos por la ley. En los próximos días, el Gobierno Nacional deberá definir el decreto provisional mientras el Consejo de Estado estudia de fondo la legalidad del aumento salarial para este año. La decisión tendrá efecto directo sobre el empleo, las empresas y el costo de vida de millones de personas. La siguiente es publicidad política pagada. Este 8 de marzo, Antioquia elige a la fórmula que camina con la gente. María Eugenia Lopera, una mujer de carácter, firmeza y experiencia. Al Senado L17. Diver Franco, un hombre del pueblo, forjado a pulso, cercano y comprometido. A la Cámara L117. Marca la L del Partido Liberal. Senado L17. Cámara L117. Porque representan lo que somos. Trabajo, dignidad y renovación. La Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Biocuno 3 aprobó la emisión de 19 millones de acciones preferenciales sin derecho a voto con un precio de 300.000 pesos por título, lo que representa una operación cercana a los 5.7 billones de pesos. La colocación será mediante oferta privada y estará dirigida exclusivamente a Ayrton Holding, empresa controlada por el accionista mayoritario del grupo, Jaime Gilinski. La vigencia de la oferta será de un año y podrá ejecutarse de forma parcial o por tramos. Las acciones otorgarán dividendos preferenciales, participación en utilidades y derecho de conversión conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995, explicó Jairo González Gómez, vicepresidente, secretario general y representante legal suplente de Grupo 3. Expresado en mi presentación y la lectura que hizo la secretaria acerca de la emisión de unas acciones preferenciales, una oferta privada, a una persona determinada cuyo vínculo con el consonante, con la actriz consonante también se ha declarado. El precio, todos los extremos de la operación están
claramente determinados. No hay nada distinto que podamos agregar, ni nada que realmente un accionista acucioso necesite para tomar su decisión. Muchísimas gracias de nuevo y entonces retomo la consideración, someto a consideración la proposición anterior y pregunto a la Asamblea si lo aprueba. Voto en contra del señor Acción. Durante la Asamblea Extraordinaria, los accionistas también aprobaron renunciar al derecho de preferencia, lo que permite que toda la emisión sea adquirida por el inversionista definido. Además, se delegó en la Junta Directiva la reglamentación final del proceso. La Asamblea autorizó igualmente una modificación a los estatutos sociales para regular la conversión entre acciones ordinarias a acciones preferenciales, procedimiento que deberá contar con la aprobación de los accionistas y ser reglamentado por la Junta Directiva. Las decisiones fueron aprobadas con el respaldo del 99.99% de las acciones representadas en la reunión y hacen parte de la estrategia de fortalecimiento financiero y corporativo del Grupo Nutresa. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. La Alcaldía de Medellín radicó ante la Curaduría Urbana los estudios técnicos y el anteproyecto arquitectónico para avanzar en la obtención de la licencia de construcción del proyecto de modernización del Estadio Atanasio Girardot, una obra que tendrá una inversión superior a los 752.000 millones de pesos. La Alcaldía ha socializado el proyecto con clubes deportivos, comerciantes y promotores de eventos con el fin de integrar sus necesidades en el proceso de renovación. El alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga informó que ya fueron entregados los diseños arquitectónicos estructurales y especializados, lo que permite iniciar formalmente el trámite para la renovación del principal escenario deportivo de la ciudad. Esta es la radicación el día de hoy, un trabajo conjunto con todas las secretarías, con área metropolitana también por supuesto, y todos los espacios que siguen de socialización. ¿Qué sigue a partir de ese momento? Ya todo ese trabajo, por ejemplo, con curaduría, se ha venido ya entregando esos estudios de manera completa el día de hoy para que podamos avanzar nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros en abril podamos presentar ya los prepliegos en SECOP 2. ¿Qué espero yo? Poder presentar prepliegos en abril, estar sacando el proceso de licitación en mayo, adjudicación en junio y que podamos estar empezando obra a finales de julio. El proyecto contempla la modernización total del campo de juego, nuevos sistemas de iluminación, sonido y seguridad, así como la ampliación de la capacidad del estadio de 45.000 a cerca de 60.000 espectadores. Según el cronograma oficial, los prepliegos se publicarán en abril, la licitación se abrirá en mayo, la adjudicación se realizará en junio y las obras comenzarían a finales de julio de este año. Las intervenciones incluyen nueva fachada, cubierta metálica, silletería, rampas de accesibilidad y un aumento de 33% en las unidades sanitarias. También se desarrollan estudios ambientales y de movilidad para garantizar el cumplimiento de la normativa urbana. Cuidar el metro cuadrado significa proteger ríos, quebradas y cerros tutelares, fortalecer la convivencia en los barrios, respetar los espacios compartidos y apoyar a quienes nos rodean. El metro cuadrado no es solo recoger basura o arreglar un jardín. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, advirtió que las inversiones forzosas en el sistema financiero podrían encarecer el crédito y afectar el crecimiento económico del país. Según el gremio, esta medida podría aumentar las tasas de interés entre 50 y 100 puntos básicos, impactando directamente a empresas y hogares. Además, estimó que el crecimiento económico se reduciría a cerca de 0.3 puntos porcentuales. Asobancaria señaló que obligar a la banca a colocar recursos sin criterios técnicos puede distorsionar el mercado, afectar la estabilidad financiera y debilitar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Recordó además que las entidades administran los ahorros de millones de colombianos, por lo que deben actuar con responsabilidad y bajo principios de riesgo. En su pronunciamiento, el gremio destacó que los incentivos funcionan mejor que las imposiciones y presentó los resultados del Pacto por el Crédito que muestra avances en sectores estratégicos. Entre los principales datos se reportaron desembolsos por 48.1 billones de pesos en vivienda e infraestructura, 7.6 millones en turismo y 26.4 billones en el sector agropecuario.
También se registraron 135.4 billones de pesos en manufactura y más de 10 billones en economía popular. Asobancaria concluyó que estos resultados demuestran el compromiso del sector financiero con el desarrollo económico del país, incluso en un contexto de tasas de interés restrictivas, y reiteró que el fortalecimiento del crédito responsable es la mejor vía para impulsar el crecimiento sin poner en riesgo la estabilidad financiera. La estrategia Mi Metro Cuadrado parte de un principio claro: una ciudad se construye entre todos. Por eso el cuidado del espacio público no depende únicamente de las acciones del Estado, sino también del compromiso cotidiano de cada persona en su barrio, lugar de estudio o trabajo. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Universidad de Antioquia, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud firmaron un convenio que garantiza los recursos para construir la nueva planta de producción de medicamentos esenciales de la UDA, proyecto clave para fortalecer la soberanía farmacéutica del país. La iniciativa contará con una inversión cercana a los 423.000 millones de pesos y se ejecutará durante los próximos 7 años. La nueva sede estará ubicada en el campus El Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño. En una primera etapa, los recursos se destinarán a modernizar la planta actual en Medellín con equipos y tecnología que permitirán aumentar la producción de medicamentos estratégicos como antídotos, tratamientos contra la malaria y medicamentos para el VIH, anotó el rector Héctor Iván García García. Además, gracias al aval de la OPS, no solo suministraremos medicamentos para el país, sino que seremos referentes para el suministro en la región latinoamericana. El éxito de este proyecto radica en la confianza y el trabajo articulado entre la universidad, el Estado y el sector salud. Contamos con el respaldo del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA para potenciar una capacidad que ya hemos demostrado: producir medicamentos especialmente para enfermedades desatendidas y últimamente para el VIH. La planta de la UDA es la única pública del país certificada por el INVIMA y desde enero del 2026 fue habilitada como proveedora oficial de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, lo que permitirá exportar medicamentos a otros países de la región, aseguró Uber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas Alimentarias de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia actualmente tiene una planta pública de producción de medicamentos certificada por el INVIMA. Esta planta pública tiene 30 años de existencia. Esta planta ya fabrica medicamentos vía maquila, pero mediante convenios que se han venido firmando en los años anteriores con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, vía FIS, estamos desarrollando 4 proyectos estratégicos. Uno de ellos es medicamentos para enfermedades huérfanas, entre los que ya tenemos registro sanitario de cloroquina y praziquantel. Prontamente tenemos registro sanitario de niclosamida, besnidazol y primaquina. También estamos desarrollando una línea esterilizante, medicamentos magistrales para fabricar antídotos y vitales no disponibles en la central de mezclas. Y estamos desarrollando un medicamento para el VIH, un medicamento triconjugado de dolutegravir. Además de su impacto en salud pública, el proyecto integrará docencia, investigación y extensión universitaria, con la participación de varias facultades y grupos científicos. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Tenemos más de 1.800 obras en marcha, nuevos colegios, jardines infantiles, recreos, parques y canchas que transforman tu barrio. Estamos llevando a Medellín a otro nivel. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Gobernación de Antioquia, a través de DAGRAN, desplegó maquinaria amarilla y equipos técnicos para atender emergencias por lluvias en Chigorodó, Carepa, Turbo, Copacabana, Santa Bárbara y Venecia. En Copacabana se reportó una creciente súbita en la microcuenca La Chuscara, mientras que en Urabá se registraron inundaciones en varios municipios. En Santa Bárbara se afectaron 20 viviendas y en Venecia se reportó la pérdida de un techo. El fin de semana se sumaron 6 municipios afectados por las fuertes lluvias, anotó el director encargado de DAGRAN, Daniel Galeano Tamayo. Reportes de emergencia en el departamento de Antioquia, 44 de ellas asociadas al fenómeno de lluvias. Este fin de semana le agregamos a esto 6 nuevos municipios, 3 de la subregión del Urabá, que fueron Turbo en Curulao, Carepa, Chigorodó, Copacabana en el Valle Aburrá, y en el suroeste tenemos a Santa Bárbara y Venecia. Los incidentes, digamos, más fuertes, en Santa Bárbara tuvimos aproximadamente 20 familias sin techo por un fuerte vendaval. En el municipio de Copacabana tuvimos inundación, movimientos en masa y sedimentaciones que afectaron viviendas e infraestructura. En lo corrido del año, más de 13.000 familias han resultado damnificadas por las precipitaciones. Cada vez más personas reciben la factura de EPM en su correo electrónico en vez de recibir la empresa.
¿Qué esperas? Así recibirás tu factura hasta 10 días antes y tendrás mayor tiempo para planear y pagar tus gastos. Hacer el cambio es muy fácil. Agrega a Emma, nuestra asesora virtual, en tu celular 302-3000-115, 302-3000-115 y contáctala a través de WhatsApp. Dile, quiero ser digital. Es muy sencillo. Pasarte la factura digital de PM es agilidad y contribuye a cuidar el planeta. El Hospital Infantil San Vicente Fundación presentó su programa Cardio-Oncología Pediátrica que acompaña a niños con cáncer y cardiopatías desde el diagnóstico hasta la supervivencia. Según la Asociación Americana del Corazón, los recién nacidos con cardiopatías congénitas tienen un 66% más de riesgo de desarrollar cáncer infantil, lo que hace necesario un seguimiento especializado. La doctora Luisa María Parra, cardióloga pediatra, explicó que estos pacientes requieren un manejo individualizado, ya que su corazón responde de manera diferente a los tratamientos oncológicos. El programa incluye evaluaciones periódicas y un enfoque interdisciplinario con oncología, nutrición, psicología y cuidados intensivos. Con el apoyo de la Fundación Infantil Santiago Corazón, esta iniciativa busca garantizar que los niños crezcan con un corazón saludable y una mejor calidad de vida, incluso después de superar el cáncer. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Con el nuevo Gran Parque Primavera Norte entregaremos 77.000 metros cuadrados de espacio público para más de 1 millón de personas en la zona norte de Medellín. Cuídalo y disfrútalo con tu familia. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. En 30 minutos de economía abrimos la puerta a la información política. La Registraduría Nacional confirmó que más de 42 millones de colombianos están habilitados para votar en las elecciones al Congreso de la República el próximo 8 de marzo del 2026. Para esta jornada electoral se dispondrá más de 21.200 puestos de votación y cerca de 127.000 mesas en todo el país, además de 254 puestos en el exterior, para garantizar la participación de los ciudadanos residentes fuera de Colombia. El censo electoral está conformado por 20.1 millones de mujeres y 21.2 millones de hombres. En Antioquia podrán votar 2.6 millones de personas, uno de los departamentos con mayor número de electores. Hizo notar Adolfo Rafael Fernández Laguna, delegado departamental del Registrador Nacional en Antioquia. El censo electoral, 5.404.926, de los cuales 2.796.016 son mujeres y 2.608.910 son hombres. Esto va ligado al proceso de inscripción y de ingreso de cédulas al censo, porque no solamente ingresan las cédulas del ciudadano que se inscribe, sino de los ciudadanos que elaboran su documento por primera vez. En cuanto a candidaturas, se inscribieron 1.124 aspirantes al Senado de la República distribuidos en 27 listas, mientras que en Antioquia se registraron 168 candidatos a la Cámara de Representantes. La organización del proceso contará con más de 115.000 jurados de votación en Antioquia, quienes serán capacitados en las semanas previas a la elección. Cada mesa tendrá 6 jurados responsables del manejo de los votos y del diligenciamiento de los formularios oficiales. La registraduría también implementará sistemas de biometría, digitalización de actas y transmisión electrónica de resultados. Paga el impuesto vehicular hasta el 30 de abril y aprovecha los descuentos. Recuerda que estos recursos los invertimos en reducir el hambre de las familias antioqueñas más vulnerables. Pagar es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com.co. Gobernación de Antioquia. Porque el corazón que mueve el fútbol es el mismo que late en el campo colombiano. El corazón que trabaja, sueña y celebra cada jugada como una mañana de ordeño. Por eso, al apoyar el deporte, Colanta honra el lugar donde todo comienza. El campo que nos alimenta, nos inspira y nos une. Colanta, con el corazón en el campo. Colanta. Ruta N y Toyota Mobility Foundation seleccionaron 5 proyectos para mejorar la movilidad de personas con discapacidad en la ciudad. Las iniciativas provenientes de Colombia y de otros países se implementarán inicialmente en Manrique y Aranjuez,
comunas con alta concentración de habitantes con movilidad reducida. Los proyectos incluyen soluciones para peatones con dispositivos de apoyo, acceso libre al transporte público y sistemas seguros para ingresar y salir de buses, explicó Carolina Londoño Penal, directora de Ruta N. Desde Ruta N impulsamos una visión de GovTech que pone al gobierno al servicio de las personas. En este propósito, los 5 proyectos seleccionados junto a Toyota Mobility Foundation representan un paso clave para construir soluciones de movilidad para todos, que respondan a las necesidades de los territorios y fortalezcan la autonomía de las personas con movilidad reducida. La inversión alcanza 1.000 millones de pesos con 500 millones destinados a la fase de pilotaje. Hola, ¿cómo estás? Soy Fico, el alcalde de la gente. Estamos construyendo 12 recreos, 7 para el deporte y 5 para la cultura. Son edificios de 4 o 5 pisos que transformarán tu barrio. Disfrútalos y cuídalos. Medellín está mejorando. Alcaldía de Medellín, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Superintendencia de Sociedades admitió el trámite de validación judicial del acuerdo extrajudicial de reorganización de Almacenes Flamingo, aprobado por el 90.78% de sus acreedores, proceso enmarcado en las leyes 1116 de 2006 y 2437 de 2024. La compañía reportó activos por 361.188 millones de pesos y pasivos por 339.726 millones. El acuerdo prioriza el pago de obligaciones laborales y fiscales, mantiene las condiciones de los acreedores garantizados y establece un esquema de amortización gradual para proveedores y acreedores quirografarios. El superintendente Billy Escobar afirmó que este proceso garantiza la viabilidad financiera de Flamingo, protege el crédito y preserva el empleo en beneficio de más de 500 acreedores y del tejido empresarial colombiano. La economía local, nacional e internacional están en 30 minutos de economía. Dirige Gustavo Zavala Berrío. Muchas gracias por su atención. Mañana volveremos con una nueva emisión de 30 minutos de economía. En la lectura y dirección, Gustavo Zavala Berrío. Un feliz y bendecido día para todos. Pasaron 30 minutos de economía. Volveremos mañana con más información del acontecer de la economía local, nacional e internacional. Bajo la dirección del periodista Gustavo Zavala Berrío.